conozco a una Alejandra mamá. Mientras frente al mundo del espectáculo llevas una vida perfecta, empiezas a pensar que nadie te va a creer si hablas. Me he sentido muy sola y avergonzada. Es difícil. La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, finalmente rompe su silencio. Después de años de rumores, tensiones y especulaciones, la joven deja unas declaraciones que sacuden el mundo entero. Lo que revela no solo deja a todos estupefactos, sino que también genera un torbellino de emociones encontradas. ¿Qué pasa realmente entre madre e hija? ¿Hubo alguna reconciliación o todo sigue igual? Frida Sofía no tiene miedo de contar la verdad y sus palabras son un impacto directo al corazón. En esta entrevista exclusiva, Frida se abre como nunca antes, revelando detalles de su relación con su madre, Alejandra, y la oscura historia detrás de su vínculo con su abuelo, Enrique Guzmán. Un relato lleno de sufrimiento, traiciones y secretos familiares que nunca imaginarías. ¿Pero qué pasó en el funeral de su abuela? ¿Por qué Frida decidió no asistir a la despedida de la mujer que, en teoría, debería haber sido la última figura de la familia que le quedaba? Este es un episodio que no te puedes perder, donde Frida no solo cuenta su verdad, sino también el porqué de su ausencia en el momento más doloroso de la familia. Las cosas que puedan ser, lo que sea ahí no importa. Y esa conexión que jamás va a dejar de estar. No te pierdas este video, porque lo que Frida Sofía tiene que decir definitivamente cambiará la forma en que ves a la familia Guzmán. Pero le tengo un resentimiento y un asco al dinero y lo que hace y de cómo desbarata familias. No olvides suscribirte al canal, ahora sí empecemos. No conozco a la Alejandra mamá. Solo conozco a la artista que todos ven en los escenarios, esa es la realidad. Es como un desierto, un vacío que no tiene nada que ver con la mujer que la gente cree conocer. Así empieza a hablar Frida, se detiene un momento, como si el pasado la alcanzara. Mi relación con mi madre nunca fue fácil, pero todo empezó mucho antes. Fue la historia de mi abuelo y mi papá, dos figuras clave que se pelearon por mi custodia. Y mi mamá se adelantó y me registró con su apellido. En ese momento no lo entendía, pero hoy sé que esa decisión marcó mi identidad para siempre. Pero no solo su madre fue una tormenta. Las traiciones y mentiras corrían como un veneno en su vida. Mi abuelo, las personas cercanas, todo estaba en conflicto. Era como estar atrapada en un mar de confusión. La verdad, no sabía quién era quién en mi vida, todo se desmoronaba. Los recuerdos siguen volviendo. Siempre me he preguntado si debería llevar el apellido de mi mamá. Tal vez así todo esto tendría sentido, tal vez sería más fácil reconciliar todo lo que he vivido, pero la vida no es tan sencilla. ¿Es difícil ser hija de Alejandra Guzmán? Claro que lo es. Cuando ves los logros, la fama, pero no te cuentan los momentos oscuros. Como hija de una estrella, nunca pude ser una niña común. Mientras mi mamá brillaba en los escenarios, yo me quedaba con cuidadores que no siempre fueron los mejores para mí. Frida hace una pausa. Recuerdo cuando mi nana murió. Tenía solo 5 años y fue como si el mundo se me cayera encima. Mi mamá estaba tan ocupada con su carrera, y yo me quedaba sola. No recuerdo muchos cuidados, no recuerdo a mi mamá en esos momentos. Solo recuerdo la soledad. Pero no todo fue dolor, claro. Hubo momentos de amor, aunque no fueran tan frecuentes. Pero la negligencia, el abuso, la violencia, todo eso estuvo presente. Y aunque nunca hablé de ello, crecía viendo cómo todo afectaba la vida de mi mamá. Las drogas, las adicciones, las suyas y las de otras personas. Yo sabía que no era ella la que veía, pero igualmente me dolía verla perderse. El tono cambia, se vuelve más serio, más duro. A veces mi mamá parecía desconectada, como si fuera otra persona. Era impredecible, violenta. No me importa lo que digan. Sí, lanzaba botellas. Y a veces me tocaba a mí. Pero no fue tan grave hasta esa vez en Las Vegas. Después de un concierto, mi mamá estaba alterada, buscando la botella de sake más cara. Fue entonces cuando todo cambió. El relato sigue, cada palabra más pesada. Después de la cena, nos subimos a su coche, la bala, como ella le decía.
Era increíble, con todo lo necesario, hasta una máquina de café. Pero lo que pasó después. Yo estaba en la parte trasera, donde se podía hacer una cama. De repente, empezó a acariciarme el pelo, como siempre lo hacía. Pero sin aviso, comenzó a jalarme el cabello con fuerza. Fue tan abrupto que no supe qué hacer. Traté de calmarla, pero no pude evitarlo. Le di un golpe. Su guardaespaldas se acercó, pero la tensión fue tan palpable que no sé cómo terminó todo. Frida suspira, y con una mirada profunda, agrega, recuerdo que en esos momentos mi tío Enrique me dijo que tenía un trastorno mental. Mi mamá no me cuidaba. Nunca me cambiaba los pañales ni me llevaba al doctor. Mi nana fue mi madre hasta que murió cuando tenía 5 años. Fue un golpe duro. Y aunque algunas personas me cuidaron después, no eran buenas para mí. Desde los 5 hasta los 11, 12. Varios hombres que mi mamá los conocía y en el cuarto del hotel, ¿me entiendes? Mi mamá me trataba como si no existiera, buscando una reacción que nunca llegaba de mi parte. Mi vida nunca fue privada, siempre estuvo en medio del espectáculo. Quería que la gente entendiera lo que pasaba, pero sabía que mi historia sonaba absurda. Y sí, mi mamá me propuso hacer un ritual juntas, pero nunca lo decidí. Aunque probé algunas cosas, nunca me dejé esclavizar por nada. En cuanto a mis recuerdos de los primeros años de vida, claro que los tengo. Y recuerdo cuando se fue a Europa y lo arrestaron con ese cargamento de anfetaminas. Aunque siempre se portó bien conmigo, las cosas con mi mamá nunca fueron fáciles. Ella estaba completamente enamorada de sus relaciones, pero nunca supo darme el espacio que necesitaba. Eso me dolió mucho, porque siempre me hizo sentir que nunca fui su prioridad, y a veces hasta me veía como su enemiga, lo que me duele profundamente. Lo que más me duele es que siempre gira en torno al dinero. Siempre parece que todo se reduce a eso. Y por eso, no estoy sentada en $1.000.000, aunque no tienes idea de las ideas y los proyectos que tengo. Pero, sinceramente, le tengo un resentimiento y una aversión al dinero, a lo que hace, a cómo destruye familias, países, todo. Para mí, lo que realmente necesito no es mucho, y menos cuando te das cuenta de que lo que de verdad importa es tener algo genuino a tu lado. Recuerdo a Gerardo, y no sé qué pensar de él. Conmigo fue siempre muy cariñoso, me cuidó mucho, sobre todo cuando mi mamá estaba mal. Él fue el más sincero conmigo, pero después salió que lo involucraron en una traición a mi mamá, vendiendo fotos y cosas así. Recuerdo verlo llevarla a Italia, donde le pagaron para que posara para fotos. Mi mamá estaba devastada, había perdido a 2 bebés, y encima la traicionaron. Eso fue horrible, y lo que más me duele es que estuve ahí, vi todo, pero no sé si él realmente lo recuerda o no. Lo que realmente me duele es cómo se siente decir cosas que no son ciertas. Por ejemplo, dice que yo la bloqueé, que nunca le contesto. Pero es mentira. Nunca la he bloqueado. Siempre he tenido el mismo número, nunca ha cambiado, y no entiendo por qué dice lo contrario. Eso me duele profundamente, porque ni siquiera es capaz de reconocerlo. Mi mamá tiene un carácter fuerte, siempre llega y hace lo que quiere, y aunque a veces es difícil, sé que es quien es. A lo largo de los años, he vivido muchos momentos difíciles, como cuando mi mamá estuvo enferma de cáncer. En ese momento, yo estaba estudiando en Estados Unidos, ya tenía mi carrera, pero le conté a mi director, le expliqué la situación, y traté de manejar todo desde allá. Ya a este punto de mi vida estaba estudiando en Estados Unidos y ya tenía mi carrera. Bueno, mi situación se la conté a mi directora, le dije, please, o sea, lo hago. Fue un periodo muy difícil, especialmente cuando trataba de ayudarla, pero había cosas que no podía manejar, como limpiar sus heridas. Intentaba ayudar, pero me ponía muy mal, me sentía mal porque no podía hacer todo lo que necesitaba. Fue un dolor muy grande, y aunque la quería ayudar, me sentía impotente. Hubo momentos en los que tuve que ponerme a mí misma primero, aunque eso me costó. Elegí no ir a cuidarla en México porque tenía clases, y fue la primera vez que decidí priorizar algo que era para mí. Nunca me lo perdonó, y siempre pensó que no la apoyaba lo suficiente. Todo lo que hice, lo hice para darle una vida más sana y mejor,
pero eso nunca lo entendió. A veces pienso que lo personal es mucho más complicado de lo que parece. Las traiciones, las mentiras, todas las personas que me han fallado, incluso mi familia, me han dejado cicatrices profundas. Quiero aclarar que no estoy tratando de hacer ver a mi madre como la villana de esta historia, pero a veces la vida no es como en las películas. A veces no hay risas ni finales felices. Mi historia no es fácil, y no sé si le gustará a todo el mundo, pero es la verdad. Y llegó un momento en que exploté, me dije, Frida, ¿qué vas a perder si cortas de raíz todo? Nada, absolutamente nada. Ni siquiera una llamada de cumpleaños. Es como si no hubiera tenido nada de eso en primer lugar, ¿cómo voy a extrañar algo que nunca tuve? Recuerdo que cuando estaba en Nueva York me llevó a darme cuenta de lo que era vivir con alguien que te hacía sentir especial, pero pronto todo eso dejó de ser real. Lo que pasó después, con el embarazo, es otra historia que nunca imaginé. Estaba en un momento difícil y no quería quedarme embarazada, pero al final, todo cambió cuando descubrí que lo estaba. Fue un golpe fuerte. Pensé que estaba tomando la decisión correcta al tomar la pastilla, pero es algo que todavía me duele. Tomé la decisión de no seguir adelante con el embarazo, pero no porque no lo deseara, sino porque sentía que no podía con todo. Lo que sufrí fue por querer ese bebé y ver cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Pero lo más fuerte fue darme cuenta de que, mientras yo pasaba por ese dolor, mi mamá estaba en Nueva York celebrando su cumpleaños, después de lo que había sucedido. Y ahí, vi las fotos, donde Christian salía del mismo hotel, recogido por el chofer de mi mamá, y me quedé pensando, ¿en qué momento todo cambió? Ya no estaba con él, ya no había nada entre nosotros, pero ese comportamiento me afectó mucho. Me molestó ver que mi mamá disfrutaba de todo eso mientras yo estaba lidiando con mi pérdida. Y verlos juntos en esas fotos, abrazados, en un lugar al que yo no fui invitada, fue como una patada en el estómago. Luego, el tema con mi abuela salió a la luz. Él me da asco, es un hombre muy asqueroso, cuando pequeña me tocaba y lo peor es que mi familia lo normalizaba. Me decían que es lo normal que le hace un abuelito a su nieta cuando la quiere mucho. Me lastimó mucho, y lo peor es que todo eso se quedó guardado durante años. Es tan doloroso recordar esas cosas. El daño que me hizo es algo que no puedo perdonar, y siempre me va a doler. Lo peor de todo es cómo me trataba, cómo se aprovechaba de mí cuando era tan pequeña. La gente no sabe lo que pasa detrás de las puertas cerradas. Pero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y me afectan todos los días de mi vida. Es un crimen, una monstruosidad. Nadie tiene derecho a hacerle eso a otra persona. Pero así fue, y nunca lo voy a olvidar. Cuando era niña, no entendía lo que pasaba, pero poco a poco fui dándome cuenta. Y ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de lo mucho que me marcó. ¿Cómo puede hablar así de mí cuando 2 años antes decía yo que es la maravilla máxima y que me invitara, por favor, que me invitaba a Miami para que me la pasara yo con ella? Y hoy soy un degenerado que le metió mano. Esto también empezó a suceder con todos los novios de mi mamá, ella nunca me creyó. Él salió en una entrevista a desmentir todo lo que yo había dicho. Se burlaba de mí, como si lo que yo había vivido no fuera real. Es como si todo lo que yo sentía, todo lo que había guardado dentro, no tuviera valor. Él se paró ahí, frente a las cámaras, diciendo que yo mentía, haciendo como si todo eso no importara. Y yo, después de todo lo que viví, tuve que callarme durante tanto tiempo, y él, tan tranquilo, solo se reía, como si lo que había hecho no fuera nada. Eso me destroza, porque no solo me hizo daño, sino que encima, se ríe de mi dolor. Sé que mi ausencia en el funeral de mi abuela Silvia Pinal fue un tema muy comentado, y la gente se pregunta por qué no estuve allí. Les diré la verdad. Siempre estuve alejada, sí, pero nunca lejos de las personas que realmente me dieron amor incondicional. Ellas, mi hermana Natasa y mi abuela, fueron mi todo. Y ahora, ellas son mis ángeles. Recuerdo tantas cosas hermosas con mi abuela.
Esas noches de películas, nuestras risas, las novelas que veíamos, o cuando me obsesionaba con los episodios no estrenados de Ramona en su vieja televisión gigante, mientras comíamos avena después de un largo día en los foros. Me probaba su maquillaje y su vestuario. Me cachó una vez jugando con el dinero que había ganado vendiendo boletos para su obra Gypsy. ¡Qué tiempos tan bonitos! Y las navidades, siempre en su casa. La última Navidad que pasamos juntas fue hace tanto tiempo. Pero este año, aunque no esté físicamente, sé que ella nunca me dejará sola. Su espíritu está conmigo, y la recordaré para siempre. Lo cierto es que decidí no asistir al funeral porque no quería empañar el gran día de mi abuela. Ese día era solo para ella, y si yo hubiese estado allí, los titulares habrían sido otros. No quería que la prensa hablara de mí, sino de ella, de su legado. No mencioné a mi mamá, ni a nadie más en mi mensaje, porque no era el momento para eso. Era un homenaje para la mujer que me dio todo, la que me amó tal y como soy. Sobre lo que se ha dicho de mi mamá, pues, ya saben cómo es la situación. Ella nunca me buscó, nunca me marcó. Y, aunque es cierto que, al final, me llamó para decirme que mi abuela estaba a punto de fallecer, no quise darle mucha importancia. Mi relación con ella está rota, y está claro que las heridas que tengo con ella son profundas. Es doloroso, pero yo tenía que despedirme de mi abuela a mi manera, con paz. El amor que compartimos fue mucho más grande que cualquier disputa familiar. Ella será siempre mi guía, y aunque la vida nos separó de formas que nadie puede entender, su amor y recuerdo seguirán conmigo. Este es mi adiós a mi abuela. A mi mamá, a los demás ya no sé qué pensar. El tiempo dirá, pero por ahora, estoy en paz con mi decisión.